A todas las personas que a este momento se conectan con la señal de Ecos del Cañar, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. En estos momentos nos encontramos con el presidente ya de la Asamblea Nacional, el doctor Virgilio Saquicel Espinosa, asambleísta por la provincia del Cañar. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. La estamos grabando el día sábado, que cumple una agenda en la provincia del Cañar. La semana que transcurrió en la Asamblea Nacional se realizó el cambio de autoridad, la destitución de la presidenta Iory, de la expresidenta Iory, pero con todo lo que ha pasado, yo quiero consultarle, ¿hasta cuándo va a ser Virgilio Saquicel la presidenta de la Asamblea? ¿Por qué? Porque ha habido uso de medidas cautelares, intervención de la justicia en la Asamblea Nacional, e incluso tengo entendido que hay dos procesos, uno de la expresidenta Guadalupe Iory y del movimiento Pachacuti. Bueno, gracias Álvaro por la oportunidad. Un saludo a la audiencia de Ecos, sobre todo a la capital del Cañar, a mi provincia. Un abrazo a mis hermanos cañarenses. En efecto, las circunstancias de orden político han posibilitado que Virgilio Saquicel pueda asumir por imperativo legal la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso deviene un compromiso serio con la institucionalidad del Parlamento y obviamente con el país, con la gente, con la producción de leyes y el proceso de fiscalización. Sí, ha existido una intromisión de la Administración de Justicia en la función legislativa, lo que no puede darse. Ha existido un manoseo del derecho de asistir ante la justicia por parte de algunos actores. Siguen pendientes procesos como el de medidas cautelares que no tenían razón de ser, que eran inaplicables, que eran extemporáneas y por lo tanto el Parlamento, siendo el Pleno el máximo organismo de decisión del mismo, optó por tomar la decisión que lo hizo la noche del día martes de la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. Estas medidas cautelares incluso están sujetas a una revocatoria solicitada por varios legisladores, que todavía no es despachada, puede ser despachada en los próximos días, y de darse una ratificación, entre comillas, puede ser apelada. Pero jurisprudencialmente la Corte Constitucional no permite una acción de incumplimiento por esta razón. El otro tema es la acción de protección, que en primera instancia la juez fue sumamente clara en la legalidad de todo lo actuado por el Consejo de Administración de la Legislatura, y obviamente en lo que devino, que era la conformación de la comisión ad hoc y el informe respectivo. Está para conocimiento de la Corte Provincial por un recurso de apelación de la expresidenta Iory. Tendrá que sustanciarse, entiendo, que en el transcurso de los próximos días del próximo mes. ¿Qué pasa si la justicia falla a favor tanto de Pachacuti como de la presidenta Iory? Bueno, yo creo que no. La intromisión de la justicia ha sido clara. Incluso ayer en el cambio de orden del día hubo un pronunciamiento y una petición para condenar y rechazar la posibilidad de intromisión de la justicia en el órgano legislativo. ¿Qué es lo que posibilita eso? De destabilización, irse en contra de la institucionalidad, y eso perjudica a todo el país, a todo el sistema democrático, y eso no se lo puede permitir. Estamos confiados de que no podrá pasar las presiones para que la Administración de Justicia pueda intentar tomar alguna decisión. Sin embargo, cualquier decisión tendrá que ser filtrada una vez más por el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo organismo de decisión de este organismo. Bien, mientras acá se realizaba la procesión de la Virgen de la Nube, usted estaba posesionando ya como nuevo presidente de la Asamblea, entre broma y serio. Milagro de 31 de mayo, tal vez. Bueno, la seriedad, yo creo que imperativa. Yo soy un hombre muy creyente en Dios, en la Virgen de la Nube, que es nuestra patrona acá en la capital de El Cañar, y creo que las coincidencias son positivas en ese sentido. Hoy día pedir a Dios, sobre todo a la Virgen, que guíe nuestro camino, nuestras decisiones que tenemos que tomarlas, y que son difíciles en un Estado que tiene una crisis, sobre todo lastimosamente institucional, que deviene en una crisis de delincuencia, en una crisis de falta de empleo, y que aspiremos que el diálogo entre las funciones del Estado, que tiene que primar, el diálogo entre la función legislativa, el Ejecutivo, luego que las aguas tomen ya el cauce correspondiente, pueda fluir y podamos buscar la gobernabilidad, que es lo que interesa al Ecuador, que el presidente de la República pueda llevar a cabo su plan de trabajo, que el presidente de la República pueda presentar
parte de la agenda legislativa. Nosotros estamos conscientes de una agenda legislativa propia de este poder del Estado. La minga. Y dentro de esa agenda, una parte puede ser y debe ser con el colegislador. Temas como la reforma laboral, un nuevo proyecto de inversiones que ha hablado el gobierno, tienen que ser analizados y resueltos los puntos mínimos de consenso antes de, no después de, para que las fuerzas políticas podamos ir aportando y podamos llegar a una conclusión de expedir una ley que beneficie al país. Bien, sin embargo, usted habla del imperativo legal, pero el gobierno, el Ministerio de Gobierno indicó que en un comunicado luego de su posición la madrugada del 1 de junio que es ilegal su posesión, que habían medidas cautelares, que habían que acatarlas, que había que esperar, que la Asamblea no debía hacer esto de aquí. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Bueno, nosotros tenemos la validez y el reconocimiento de la Constitución Política de la República, de la resolución del Pleno de la Asamblea, que es del organismo de decisiones. No necesitamos el reconocimiento de ninguna otra función del Estado. Nuestra función es legislar y fiscalizar, y dentro de ese marco lo haremos y haciendo respetar la independencia de poderes. Respeto a los criterios de ciertos funcionarios del gobierno que nos han dado. No es oculto de que el gobierno nacional ha estado tras la permanencia de Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea. Tendrán sus razones, su relación. Lo que yo garantizo como Virgilio Seixeira y como presidente de este primer poder del Estado es de que tenemos la agenda propia y que el diálogo estará por encima de todo, tanto al interior de la Asamblea, que es necesarísimo y que hemos empezado con distintos bloques, con la gran mayoría de legisladores, y obviamente que ahora tienen que tender puentes. Tomando la palabra el presidente del 24 de mayo, que extendió la mano para un diálogo serio, nosotros hemos dicho que extendemos las dos manos y estaremos para dialogar. Gobernabilidad es sinónimo de lo que pasó en los primeros meses de gobierno, es decir, y le consulté esto en varias ocasiones, de que amigos suyos o compañeros de campaña participaron en el gobierno. No, para nada. Gobernabilidad significa dialogar, ¿no? Reitero, a riesgo de redundancia, agenda propia de la legislatura, que no es una situación a descubrir. Existen una serie de proyectos que están represados. Este rato, 25 proyectos para primero y segundo debate que estamos ya poniendo en los órdenes del día de la próxima semana. El día martes sesionaremos para ya votar, luego de lo que falta del debate, la ley del uso legítimo de la fuerza, que se la debatió ayer durante 6-7 horas en el Pleno de la Asamblea. Y aspiramos de que podamos ya el día jueves tener al menos 2 sesiones, una en la mañana, otra en la tarde, sobre estos puntos que están represados. Vamos a proponer al CAL una resolución para que podamos conjugar la virtualidad con la presencialidad. La camisa de fuerza es de que los martes y jueves sesionamos presencialmente, pero si necesitamos sesionar con el Pleno un sábado, un domingo, lo podríamos hacer y podríamos acelerar los procesos que están represados. Igual las comisiones, las 15 permanentes que tienen la urgencia de tramitar todos los expedientes, pero hay que darles esa posibilidad que hoy es indispensable, la que es la tecnología. A ver, usted llega con el apoyo de... básicamente de UNES y el Partido Social Cristiano, son quienes estaban ahí, algunos disidentes de Pachacuti y de la izquierda democrática, son quienes estaban en su posición cuando tomó posesión ya del despacho. ¿Hay algún pacto, hay algún acuerdo con estas organizaciones políticas? Bueno, esta lucha, entre comillas, de estos últimos meses ha venido con la base de que no funciona la Asamblea Nacional, fundamentalmente en el Pleno, ¿no? Que estamos sesionando una vez cada 15 días, la suspensión de sesiones y el hecho de rescatar la institucionalidad, la independencia de poderes. Ese ha sido el marco en el cual hemos dialogado. Pactos, acuerdos, no existen en absoluto, sino la defensa de la institucionalidad, el restablecer la confianza, esos números de la visión de la ciudadana respecto del primer poder del Estado. Y la única manera que hay que hacerlo es trabajando, sentándonos a producir las leyes que corresponden y obviamente comunicando a través de los medios de comunicación que nos prestan la posibilidad, como el vuestro, e incluso de los propios medios de la Asamblea, pero no se ha comunicado, ¿no? Los medios de comunicación lo que tienen en sus primeras páginas son los escándalos de la Asamblea Nacional, que nacieron con Bella Jiménez, que luego con Guadalupe Llori y una serie más de situaciones que son los que... Y el último entre Natalia Arias y situaciones que se dan. Pero
No se habla del precio de la leche que se indexó al valor del litro de la misma en una ley hace 15 días, no se habla de que la Corte Constitucional ratificó el tema de los maestros que ya está enviado al registro oficial. No se habla de lo que hacen las comisiones, no se habla cuánto ha trabajado la Comisión de Justicia en el tema del uso progresivo de la fuerza para presentar el informe que se empezó a debatir el día de ayer. Son temas que también son positivos, que son temas de trabajo, entonces hay que comunicar, no necesariamente a través del presidente, sino a través de los presidentes de las comisiones, de los propios legisladores, para que la gente conozca y no tenga solamente la una imagen de deterioro de la Asamblea Nacional, del escándalo de la Asamblea Nacional, sino también tenga la otra para poder comparar. ¿Pero hay algún acuerdo, algún pacto? ¿Qué se dialogó con estas dos organizaciones? Porque son los dos que dieron los votos en su mayoría. El rescate pleno de la institucionalidad. Ese es el acuerdo al que hemos llegado y en el que estamos trabajando. Su relación con los, perdón que le interrumpa, su relación con los líderes de estas organizaciones, Rafael Correa, Jaime Nebot. No tengo relación con... ¿No habló con ellos en este proceso? No, con los dos líderes de los sectores políticos a los que usted alude. Hemos estado en permanente diálogo con los jefes de bancada, con Esteban Torres del Social Cristianismo, con Mario Ruiz, Darwin Pereira de los denominados rebeldes de Pachacuti, con el asambleísta Alejandro Jaramillo del Grupo de Izquierda Democrática, con Marcela Holguín, que es la jefe de bancada de UNES, y siempre estamos dialogando, ¿no? Hemos dialogado con Blasco Luna, asambleísta acá de la provincia del Cañar, con quien hemos conversado en los últimos días sobre iniciativas que puede tenerse en la agenda legislativa, que aspiramos pulir esta próxima semana. Bien, ¿cómo llega un asambleísta que en un inicio llegó solo por democracia, sí, en la provincia del Cañar prácticamente hizo solo campaña porque el presidente, sacó 40.000 votos, usted me parece que llegó con 16, 17.000, casi la mitad de lo que sacó solo el presidente, el candidato a presidente en ese entonces a nivel nacional? ¿Cómo llega un asambleísta que llegó con estos antecedentes a la presidencia de la Asamblea Nacional? En la posibilidad de los 137 asambleístas, yo creo que todos tienen la posibilidad al final del día de acceder a la presidencia de la Asamblea en el proceso político de diálogo, de acuerdos y obviamente en el proceso ya de la elección. Ustedes recordarán de que hubo una coyuntura, nosotros estuvimos en un espacio de independientes que conformamos un grupo importante de alrededor de 12, 13 legisladores, que era el grupo que estuvimos de una u otra manera liderando, dialogando. Hubo una invitación del gobierno, del movimiento Creo, a quien apoyamos en la segunda vuelta y todo el mundo es conocido. Yo fui alcalde de Creo y tenía una relación de amistad con el presidente de la República. Y esos diálogos fueron a converger en la posibilidad de dialogar con Pachacuti, con Izquierda Democrática, y se dio esa posibilidad de acceder a la primera vicepresidencia. Obviamente se tiene que tener, más allá de un nombre, se tiene que tener una posición clara, seria de trabajo, y esa es la que entiendo pudo propiciar esa elección. Un antecedente político que lo conoce acá la ciudad, que lo conoce la provincia, mi manera de toma de decisiones, y hoy en día, cuando las circunstancias políticas, cuando el deterioro de la Asamblea Nacional ha posibilitado este proceso en el cual termina con la destitución de la Presidenta de la Asamblea, por imperativo legal, me toca asumir. A mí no me ha elegido la Asamblea para presidente, pero la ley por imperativo legal, artículo 16, dice que ante ausencia definitiva de quien preside el primer poder del Estado, va el vicepresidente. La expresidenta, Guadalupe Llori, le ha catalogado como un usurpador del poder. Bueno, ya dije ayer en algunos medios de comunicación nacional, primero, a pesar de ser abogada, la asambleísta Llori no conoce muy bien los términos legales, ¿no? Y usurpar es quitar a la fuerza, hacerse cargo de algo, ¿no? Ha habido un proceso legal, ¿no? Y ha habido un proceso de destitución. Vuelvo a insistir, a mí no me han elegido, no me he tomado la presidencia de la Asamblea Nacional. Luego de ese proceso, por imperativo legal, he asumido. Respeto el criterio de la expresidenta, no lo comparto. Sin embargo, ya cuando las aguas tomen el cauce correspondiente, se resuelvan todos esos temas que todavía están un poco pendientes, pero fundamentalmente de la institucionalidad y del trabajo, aspiremos a ir conciliando con absolutamente todos los 136 legisladores. ¿Cómo se siente usted? Y corríjame si es que me equivoco aquí, es el primer presidente de la Asamblea Nacional oriundo de la provincia del Cañar. Bueno, hasta donde tengo conocimiento, no he investigado, entiendo que sí. ¿Cómo me siento? Con serena firmeza hemos asumido este reto
comprometidos con el país, comprometidos con mi provincia, que es la génesis para esta presencia en el Parlamento Nacional. Lo dije el día de que asumí las funciones. Y simplemente también pues orgulloso como persona. Todo político de una u otra manera tiene el ideal de llegar un poco más allá de las fronteras de la patria chica, de la ciudad, de la provincia, y en este caso se ha posibilitado, pero para podernos dar las órdenes del país, dar las órdenes de los ciudadanos de nuestro Ecuador y poder trabajar. El reto es ¿Se imaginó que iba a pasar esto? No, nosotros cuando prestamos nuestro nombre o presentamos nuestro nombre para la Asamblea Nacional hace tiempo atrás, por democracia sí, pensábamos llegar a fiscalizar y legislar en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional, ese era nuestro norte, y obviamente integrar alguna de las comisiones permanentes. Pero justamente esos cabildeos políticos, esos diálogos políticos, ese tino político de las agrupaciones la posibilitó acceder a la primera vicepresidencia y hoy a la presidencia. Son retos que se dan en la vida y que hay que asumirlos con responsabilidad. Creo que los cañarenses, los azogueños, estamos preparados para eso y tenemos que demostrar, en mi caso, de que los azogueños, insisto, los cañarenses, la gente del Austro, tienen la suficiente capacidad para estar en estas distancias políticas. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato analizaremos ya la coyuntura nacional y no quiero quedarme sin hablar de algunos temas que conciernen a la provincia del Cañar, algunos proyectos de ley que se presentaron. Vamos a realizar una pausa en estos momentos. Armetal, una marca con historia en azogues, ahora con el servicio de ferretería más cerca de ti. Aquí encontrarás material de tapicería, construcción, obras sanitarias, accesorios para muebles, jardinería, una variedad de pintura, pegamentos y aditivos. Trabajamos con las marcas más reconocidas del país y el mundo. Además, no te pierdas nuestras promociones del mes. Encuéntranos en la avenida 24 de Mayo, 403 y General Enríquez. Contacto 07-224-1385. Armetal, lo mejor en ferretería. Visite Ferretería Armetal. Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Si buscas informarte con veracidad, imparcialidad e inmediatez del acontecer local, regional, nacional e internacional, lo puedes hacer en Ecos del Cañar. En Ecos del Cañar, informamos para ti. Bien amigos, retomamos la entrevista con el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Virgilio Saquicela. En el bloque anterior ya le mencioné sobre lo que expresó públicamente a través de un comunicado el Ministerio de Gobierno, en su cabeza el ex legislador Francisco Jiménez. Usted bien manifiesta, fue alcalde de Creo, participó en el BAN, en la Bancada de Integración Nacional. El 6 o 7 de abril le expulsaron de la bancada y desde ahí se perdió el diálogo con el gobierno totalmente, de parte de usted. Bueno, sí, no, de parte en parte no hemos vuelto a dialogar sobre temas legislativos. No hay invitación de ninguna parte. No lo hemos hecho. Bueno, hemos tenido diálogos puntuales con el propio ministro de Gobierno, con quien conversé, con el ministro de Obras Públicas, respecto del grave problema de la naturaleza que sufrió nuestra capital de la provincia, Ibiblián. De manera inmediata, cuando conocimos en Quito, les llamé, me atendieron de manera más urgente y Marcelo Cabrera me dijo, están ya las maquinarias de allá,
El señor ministro de Gobierno tomó también la decisión de poner a las órdenes lo que corresponda a objeto de asistir a nuestra tierra en estos temas puntuales, ¿no? Pero ya en los temas políticos no hemos dialogado. Por el bien del país entiendo que habrá que dialogar en los próximos días, habrá que hablar de esa agenda, de esa parte de la agenda que tiene que tener el Legislativo con el Ejecutivo, insistiendo de que la agenda propia de la Asamblea tendrá que estar ahí. A ver, pero si es que desde el Ministerio de Gobierno ya se empieza a desconocer su presidencia, ¿quién debe dar el primer paso? ¿Ustedes como Asamblea o el Gobierno Nacional? Bueno, no se trata de quién dé el primer paso. Yo creo que el diálogo va a darse en los próximos días, ¿no? Así es de que no le pongamos ninguna condición al diálogo. Yo no creo que debe tener condiciones. El país no necesita eso. El país necesita de que los políticos actuemos de manera madura. En los próximos días dialogaremos, insisto, cuando las aguas vayan tomando el cauce normal, y podremos hacerlo, no solo con el gobierno, sino con todos los sectores. Vuelvo a insistir, el tema de la Asamblea es una decisión de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, por su independencia, no necesita el reconocimiento de ningún otro de los poderes del Estado. Nuestra labor es legislar y fiscalizar, ¿no? La labor del Ejecutivo es ejecutar, la labor de la justicia es administrar la misma, las labores de los organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, elegir las autoridades de control, ojalá que en procesos límpidos que estén a la luz del día. Pero dentro de las labores y obligaciones de la Asamblea debe estar la fiscalización, que implica fiscalizar a esos otros órganos del poder público, ¿no? Y si el día de mañana hay que fiscalizar los procesos que están pendientes y si se presentan otros procesos, hay que hacerlo de manera leal, de manera justa, sin persecución. Y aquí va mi otra pregunta. Se habla de que el cambio de autoridades en la Asamblea Nacional básicamente era para tomarse los organismos de control, Contraloría, se habla también de la Fiscalía y también del Consejo de la Judicatura. A ver, existen varios procesos de fiscalización que están pendientes. El del Contralor terminó ya, en este momento correspondería el del CNE. Lo vamos a aclarar esta semana a ciencia cierta. Estamos en año electoral. Porque el año electoral tendría que quedar de lado. Inmediatamente está el del Consejo de la Judicatura, que podría iniciar en los próximos días, y debe iniciar en los próximos días. Por la situación en la que está. Porque así está el ingreso a presidencia, en la aprobación del Consejo de Administración de la Legislatura y en el ingreso a la Comisión de Fiscalización. Ese es el proceso que ya está dado, ¿no? Luego está el de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y luego de los 7 vocales. Son los procesos que están aprobados. No es de que este rato podamos o no podamos cambiar, no, y no lo podemos hacer. Tiene que seguirse ese orden. Y nuestra labor es fiscalizar. Si el día de mañana hay fundamentos para fiscalizar a X funcionario público, tendrá que presentarse un proceso. La Asamblea no puede renunciar a la capacidad de fiscalización y a la obligación de fiscalizar a los órganos del Estado. Ahora, lo otro es de que los unos de esta orilla dicen que los otros quieren cogerse los órganos de control del país, porque esto, porque lo otro y tanta cuestión. Los otros dicen que a viceversa, que los de la primera orilla son los que quieren cogerse. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? ¿Cuáles son los honestos y cuáles son los corruptos? No, tendríamos que podernos analizar esa situación y van a haber una infinidad de criterios de un lado y de otro. Entonces, lo importante sería aquí que el Consejo de Participación Ciudadana, con seriedad, el actual, que está en vigencia, que legalmente y constitucionalmente está en ese trabajo, lo haga de día claro ante la vindicta pública y diga públicamente cuáles son los reglamentos que está utilizando, que va a utilizar. Pero este de aquí del Consejo de Participación Ciudadana son dos procesos, ¿no? Uno es a los 4 y otro es a todo el Consejo. Así fueron aprobados, así fueron presentados, aprobados y pasados a la Comisión de Fiscalización, y hay que respetar ello. Entonces aquí no se puede decir que haya fantasmas o se intente escandalizar al país, o intentamos justificar los unos que somos buenos diciendo que los otros son malos, buscando en el pasado, en el presente y hasta en el futuro. No. La política tiene que tener un poco más de seriedad. Nuestra misión desde la Asamblea va a ser no presionar, pero sí aclarar de que el Consejo de Participación Ciudadana, mientras esté vigente, si luego de un proceso de fiscalización se cambia, los que se cambien tengan que hacer las cosas. Y ojalá abran el abanico, legalmente hablando, para que hombres y mujeres prestantes que tienen la suficiente capacidad y honestidad en este país y que muchas veces no participan en estos procesos porque tienen el recelo que ya están amañados, puedan participar. Y ojalá la presión de la opinión pública pueda posibilitar que las próximas autoridades de control que tienen, queramos o no queramos que elegirse en los próximos meses, sean transparentes y puedan posibilitar el beneficio del país.
En leyes, ¿qué es lo más urgente, aparte de lo que ya se trató ayer del tema del uso progresivo de la fuerza, que entró en segundo debate? Bueno, con amor propio, la 047, ¿no? Aspiro poder el día jueves en el tratamiento ya para el primer debate. El proyecto que usted propuso. Que propuse yo, lo aprobamos en la Comisión de Garantías Constitucionales hace ya 2 meses atrás. La presidenta Ayori no ha puesto. Hay procesos que están represados. La 047 que le interesa a las juntas parroquiales de Soy Callar y Bolona Santiago, que posibilitaría recursos frescos anuales para todas estas 130 juntas más o menos. Hay un remanente que no ha sido entregado a lo que era del ex-CREA más de 10 años, que significaría un volumen alto de dinero, 25, 30 millones de dólares, que podrían ser entregados directamente y deberían ser entregados directamente a los municipios beneficiados de las 3 provincias e incluso a las juntas parroquiales. Hay una transitoria que pusimos en esa reforma. Es una ley que nos interesa y nos interesa a los callarenses, al otro del país. Hay leyes como la de educación superior. Justamente ayer recibí a todos los directivos de los docentes universitarios del Ecuador en la presidencia de la Asamblea, conversamos con ellos, pedí la comparecencia del presidente de la Comisión de Educación, de algunos vocales, nos comprometimos con temas fundamentales como la democratización de la universidad, en el sentido de que volvamos a que los decanos, las autoridades universitarias sean electos por voto popular de los alumnos, de los profesores universitarios, y no a dedo por los actores rectores. Situaciones como esas estamos trabajando. La ley de comunicación que la propuso el gobierno, que está ya para segundo debate, esperemos hacerlo los próximos días. Estos 25 proyectos que están para primero y segundo debate tenemos que evacuarlos lo más rápido posible. Han estado represados y eso deteriora la imagen de la Asamblea Nacional. Existen alrededor de 250 o 260 reformas planteadas por los legisladores en el periodo actual, que tienen que ser buscado el filtro adecuado para poderlas evacuar. ¿Por qué? Porque siguen las iniciativas de los legisladores, vendrán iniciativas del colegislador y tenemos que buscar las alternativas de tiempo, sobre todo, para darle celeridad al tratamiento. Las propuestas del gobierno, en este caso del Ejecutivo, ¿cómo las van a desarrollar? Porque su división se da desde que usted, por imperativo legal, como el término que ustedes mencionan, mandó a votar la ley de inversiones, el proyecto de ley de inversiones, y la Asamblea lo rechazó. Ahora, ¿cómo piensan evacuar los proyectos que lleguen desde el Gobierno Nacional? Bueno, justamente, volvemos al diálogo. No, tiene que haber un diálogo previo, antes de, no después de. O sea, decirles, vean, asambleístas, voy a presentar pero esto. Lógico, un diálogo previo con los personeros de gobierno que se designe, para tener acuerdos mínimos sobre los cuales empezar a trabajar. Porque si a usted le presenta una ley con el carácter de económica urgente, que tiene 30 días para tratamiento, hasta que sea calificada en el CAL, hasta que pase a la comisión, primer informe, vuelva a la comisión, segundo informe, y los debates, se terminan los 30 días, ¿no? Pero si previamente, un margen de los 60 días, dialogamos, buscamos puntos de consenso, llegamos a acuerdos parlamentarios con los distintos sectores políticos que son necesarios, que son indispensables, que no tienen que ser vistos como una imposibilidad, bienvenido sea. Si es que no hay ese diálogo previo, le veo complicado que el Poder Legislativo pueda tomar decisiones simplemente con la presentación de un proyecto. No se trata de dejar un documento y esperar la resolución y decir que el Parlamento es bueno o malo, si aprueba o lo niega. Son fuerzas políticas, son distintos puntos de vista, de 5 bloques, de sectores independientes, de 137 asambleístas, cada quien tiene una visión, incluso dentro de su mismo movimiento partido político. Así es de que volvemos a insistir, diálogo sobre todo. Usted, en campaña electoral y cuando fue posesionado ya como primer vicepresidente, y cuando fue electo también como asambleísta, indicaba que la intención suya, personal, era levantar la imagen del legislativo, pero usted más que nadie sabe bien que, a comparación de la anterior, incluso la asamblea llegó a estar en índices de credibilidad, de aceptación, menor al anterior. Bueno, ese rato el reto es doble o triple, ¿Cómo hacerlo? o tal vez mayor. No hay que descubrir el agua tibia ni ninguna situación por el estilo. Yo creo que hay que trabajar. Si usted compara el hecho de que lastimosamente en la presidencia de Guadalupe Llori se han represado todos estos proyectos, si usted compara el hecho de que se han suspendido sesiones, si usted compara el hecho de que tiene una oposición de 80 y pico de legisladores, entonces ya no funciona. O sea, si queremos una asamblea que esté siendo sinónimo de escándalo, sinónimo de negativismo,
y por lo tanto, al amparo de eso, no se legisle, no se fiscalice, para tener a quien echarle la culpa, no puede funcionar. Acá es cuestión de funcionar. Vamos a decir, solamente conjugando de manera pragmática la virtualidad con la presencialidad, una comisión puede producir el doble o el triple de lo que produce este rato. No se diga el pleno, no. Las sesiones del pleno son muy largas, hay cuestiones sumamente prácticas. En los últimos días tuvimos sesiones martes, miércoles, jueves y viernes. El miércoles y jueves tomé una decisión, porque la ley dice que a criterio del presidente se leerán los documentos pertinentes para el debate, de que como ya está en el DTS, que nos pasan a todos los legisladores con 48 horas de anticipación, proyectos que duran lectura 3-4 horas, leímos las conclusiones y las recomendaciones, nos llevó 10 minutos y por lo tanto le ahorramos la discusión al Parlamento de no estar prácticamente haciendo nada y que no escuchamos porque ya se tiene que tener conocimiento, 3-4 horas. Y eso es acelerar los procedimientos. Entonces aquí se necesita pragmatismo. Y la otra situación, la otra lista fundamental es comunicar. Si usted no comparece a los medios de comunicación, si a usted le invitan a los medios televisivos, radiales, digitales en el país y usted dice no, entonces ¿cómo comunica? Entonces, hay que asistir, hay que comparecer. No hay que tenerle miedo a los medios de comunicación, sino agradecerles para poder proyectar lo que hace la Asamblea Nacional al pueblo, porque son el vínculo necesario. Si no, ¿cómo proyectamos? Nadie está clavado de 6, 7, 8 horas en una radio de la Asamblea para saber qué estamos debatiendo. Es imposible. Si habrán tal vez los funcionarios legislativos. Entonces, esas cosas parecen pequeñas, pero que al final del día van a dar un giro positivo en el sentido de que la gente comprenda que el Parlamento también produce cosas. Como decía de antes, el precio de la leche y cuestiones. A ver, cuando recién se instala el gobierno de Guillermo Lasso, la provincia, el Austro, estaban contentos y a la vez optimistas, porque teníamos, porque también vivo aquí, ministro de Transporte y Obras Públicas de la SUAY, primer vicepresidente de la Asamblea del Cañar, viceministro de Gobernabilidad del Cañar, pero usted se dará cuenta que lastimosamente las provincias del Austro son las más descuidadas. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional para cambiar esta realidad? Bueno, yo creo que dentro del diálogo político y dentro del marco de fiscalización, que es el que nos corresponde a nosotros como legisladores y que no lo he perdido por el haber asumido la presidencia de la Asamblea Nacional, hay que fiscalizar y hay que llamarle al ministro de Obras Públicas y decirle, vea ministro, cómo están las cosas de la propia sede de la Asamblea Nacional y dialogar. Yo lo he hecho en varias oportunidades, un diálogo directo con el ministro de Obras Públicas, pero sí, el Austro no está recibiendo lo que se merece. No es de este gobierno, creo que de todos los gobiernos, y lastimosamente con la coincidencia de que gran parte de los ministros de Obras Públicas del periodo democrático último han sido de la SUAY, cuencanos, y no han retribuido. No han cumplido, si cabe el término, con el Austro del Ecuador. Pero, a ver, recursos existen. Yo creo que sí, se ha buscado la estabilidad económica por parte del gobierno nacional, se ha logrado positivamente, pero este rato se necesitan recursos que están en el excedente petrolero, ¿no? Que es una ventaja, entre comillas, por las circunstancias exteriores, que están en los tributos que se pasaron por el Ministerio de la Ley, que están en el precio de los combustibles, que están en la política económica. Entonces es hora de buscar las alternativas de parte de esos recursos, importante, vaya a sectores como vialidad, como el tema que el gobierno manifiesta, pero que hay que aterrizarlo, que es la desnutrición infantil, la generación de empleo que pasa por dar un marco legal adecuado y que es necesario, pero hay que sentarle en ese caso a los trabajadores que ya tienen una fuente de empleo, explicarles esa situación, explicarles cuáles son sus derechos y qué no se les va a perjudicar, y también al otro lado, que no tienen una fuente de empleo. No, los empresarios, los que ponen los dineros. Este es un tema de una mesa de diálogo seria. Y hemos pensado en la Asamblea Nacional en iniciar mesas de diálogo, ¿no? De los distintos temas de educación, de empleo, de situaciones por el estilo. Eso vamos a resolver en los próximos días con los distintos bloques, con los jefes de bloque, para decir muy bien. Yo creo que esas mesas previas, con iniciativa de la Asamblea Nacional, van a ser positivas en beneficio de la aprobación de leyes. De la provincia del Cañar, para finalizar ya la entrevista, doctor, ¿con qué autoridades dialogó ya una vez que asumió funciones? De la provincia del Cañar he tenido la
llamada del alcalde de Biblián, del alcalde del cantón Cañar, de algunos concejales de los distintos cantones. Básicamente con ellos hemos dialogado sobre, más bien, una felicitación y de mi parte el volverme a poner a las órdenes como he estado en este último año de todas las autoridades seccionales de la provincia del Cañar en beneficio de ser un nexo en la posibilidad de cualquier tipo de gestión. Se hablaba de algunos procesos de fiscalización que lo iba a realizar usted sobre la administración local de Azogues. ¿Continúan en marcha? ¿Continúa esa idea o ya que se encarguen los concejales, por ejemplo? A ver, la fiscalización primaria de los alcaldes es el Consejo Municipal. Pero usted hablaba que acá de en la 16 de Azogues ha abril. existido una serie de situaciones. La 16 de abril entiendo que ya existe un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado. Nosotros pedimos a la Contraloría General del Estado de que haga el análisis del tema de los valores de la 16 de abril. ¿Por qué? No por estar a favor o en contra de nadie, sino cuando legalmente no corresponde cobrar 8 millones de dólares, es una cuestión absurda, entonces simplemente no se tiene que cobrar. Voy a interesarme, pero yo creo que ya hay un pronunciamiento de una auditoría de la Contraloría General del Estado que dice que no se puede cobrar ese dinero. Bien, doctor, le dejo en sus palabras finales. Le agradezco por su tiempo y también comprometerle, ¿no?, que cuando haya la oportunidad nuevamente, ya sea por Zoom o asimismo cuando cumpla agenda acá en la provincia, pueda comparecer con nosotros. Gracias, Álvaro. Hemos venido justamente en un viaje un poco medio rápido. Estuvimos hasta las 8:30 de la noche trabajando en la Asamblea Nacional. Ese rato decidí viajar por una invitación de un grupo de amigos, de allegados, de familiares que me van a recibir hoy día en la Casa de la Cultura. Decidí a última hora viajar. Estamos acá en Azogues, llegamos a horas de la madrugada. Estaremos hoy y mañana tendremos que retornar ya a Quito por las obligaciones. Decirle a la provincia pues que estoy a las órdenes como siempre, de que Virgilio Seixeira es el invariable amigo. No ha pasado absolutamente nada, sino asumir una responsabilidad fundamental, no solo para mí, porque represento a esta libérrima provincia, a esta ciudad de Azogues, entonces tengo doble obligación de hacer quedar bien a mi gente. Siempre a las enteras órdenes en la capital de la República, acá en Azogues, somos un nexo para todos, los cañarenses, para todos los azogueños, para todos quienes vivimos en el otro del país, y ojalá podamos con ese nexo buscar mejores días. Estaremos prestos para defender los intereses del Ecuador. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Que tengan todos una buena noche, un buen día o una buena tarde. Muchísimas gracias.